Eh, Como presidente de la sociedad, tengan todos muy buenas tardes, buenas noches. La verdad que es un placer empezar esta cuarta reunión científica de la Sociedad Chilena de Coloproctología. Hoy día tenemos un tema muy interesante y tenemos grandes invitados nacional e internacionales. La reunión de hoy día está a cargo el grupo de la Universidad de Chile, Hospital Clínico de la Universidad de Chile. El tema es rol de la resección local posterior a neoadyuvancia en el tratamiento de cáncer de recto. No está abierto los audios, así que las preguntas todo a través del chat para que se puedan después compartir digamos, discutir con nuestros invitados. Así que dejo al moderador, al doctor Mario Aderapo, a cargo de la reunión. Así que Mario, reunión. Mm. Muchas gracias, Ricardo. Primero, agradecer la invitación de la sociedad a nuestro grupo para participar como organizador de una de las reuniones. La idea de esta noche es intentar conversar de un tema que la verdad que es bastante conflictivo, por decirlo de alguna forma. Son decisiones difíciles de tomar. Y para ello hemos invitado a la mesa redonda a grandes eh, cirujanos dedicados con mucha experiencia en cáncer de recto. Presento primero al doctor Rodrigo Pérez, quien es por todos conocido. Le agradecemos además que esté presente. Sabemos que está ocupado en un congreso en Washington, así que muchas gracias por estar con nosotros. Está también Guilherme Pallín, también de Sao Paulo, trabaja en conjunto con el doctor Pérez y también gran experiencia en cáncer de recto. Y desde nuestro país, el doctor Felipe Quesada, que es por todos conocido, también gran cirujano con mucha experiencia en cáncer de recto y en todo lo que es preservación de órganos. La idea de la presentación de hoy es discutir una de las formas de preservar órganos que es bastante discutible y mucha gente que no está de acuerdo, que es básicamente discutir el rol de la resección local eh, posterior a la neoadyuvancia en cáncer de recto en aquellos pacientes en que la respuesta no es completa como para hacer watch and wait. Entonces vamos a dejar a nuestra fellow, la doctora Andrea Quinchavil. Ella es la fellow de segundo año de nuestro hospital, de la fellow de coloproctología, que nos va a hacer una presentación de unos 25 o 30 minutos. Y posterior a eso vamos a escuchar la opinión de nuestros tres invitados y contestaremos las preguntas del público. Así que, Andrea, el chat es tuyo. Voy. Em, ¿Se ve ahí la presentación? Sí, se ve perfecto. Ya. Mi nombre es Andrea Quinchavil, soy residente con proctología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y tal como dijo el doctor Abedrapo, hoy día voy a intentar darle un hilo conductor a este tema que se llama Estrategias de Preservación de Órgano en Cáncer de Recto, el rol de la resección local post-neoadyuvancia. Vamos a partir por una breve introducción, las bases de la cirugía como la decisión total del mesorrecto, la neoadyuvancia y el watch and wait, cómo llegaron, la terapia neoadyuvante total, breves parábolas de una radioterapia de contacto y cómo llegamos a establecernos la pregunta de la resección local post-neoadyuvancia y la evidencia que hay hoy en día. Después un breve análisis crítico, un caso clínico y los mensajes para la casa. Entonces, en el cáncer de recto, en el tratamiento, ¿cuántas veces puede cambiar el paradigma en el tratamiento de una patología? Esto lo vamos a responder al final de la presentación, pero tenemos el estándar tradicional, que es la escisión total del mesorrecto, que vamos a ver que en 1982 la describió el doctor Hell, fue el gold standard por décadas. La terapia neoadyuvante, que después diversos estudios demostraron que radioquimioterapia previo a la cirugía tenía un efecto positivo en la regresión tumoral y otros. Después apareció incidentalmente la respuesta clínica completa que se observó y pacientes seleccionados alcanzaron una respuesta clínica completa tras esta neoadyuvancia y empezamos a buscar la preservación de órgano para evitar esta cirugía radical, pero sin comprometer los resultados oncológicos.
Entonces, el abordaje, actualmente el cáncer de recto es multimodal y de manera muy breve tiene que ser a través de un comité oncológico multidisciplinario, que sea una decisión consensuada entre especialistas que estén actualizados de manera constante, individualizar el tratamiento del paciente según la biología tumoral, la respuesta, el estadio y otros. Y hay que seleccionar rigurosamente los candidatos a preservación de órganos, y es uno de los problemas o preguntas que nos hacemos al seleccionar a los pacientes para la resección local. Tiene que todo esto tener un equilibrio entre la eficacia terapéutica, el bienestar a largo plazo y claramente la decisión y deseos del paciente. Entonces, brevemente, como había mencionado, la cirugía con el doctor Gil, cuando describe la recurrencia de la pelvis en el cáncer de recto, realiza una revolución y también un cambio de paradigma al describir la decisión total del mesorrecto por este Holy Plane, que disminuía la recurrencia local a un tercio, que esto se mantiene a 10 años y fue un cambio de paradigma en el tratamiento de la patología, pero tiene un impacto funcional, que en la función urinaria, sexual, función intestinal, en el síndrome de resección anterior, en la presencia de astomía ya sea permanente o temporal. Entonces, parte de la primera pregunta, ¿es posible mantener estos resultados oncológicos que alcanzamos con esta cirugía que fue el gold standard en un momento, preservando la función sin estos impactos? Y ahí una serie de estudios nos dan la evidencia en que la neoadjuvancia preoperatoria, la radioquimioterapia, disminuye la recurrencia local y es superior a la cirugía exclusiva y a la adjuvancia postoperatoria solamente. Y este se convirtió en el estándar terapéutico en el cáncer de recto y demostró que tenía beneficios como la reducción tumoral, la disminución del estadio y las respuestas patológicas completas en un subgrupo de pacientes. Y ahí comienza una nueva pregunta. ¿Necesitan cirugía radical todos los pacientes que le hacemos neoadjuvancia? Y ahí está el origen del Watch and Wait, donde la doctora Angelita Bergama observa ya en los años 90 cómo pacientes que tuvieron buena respuesta clínica completa, que difirieron por distintos motivos la cirugía, mantuvieron buenos resultados oncológicos. Ya en el 90 o los principios de los 2000 se publica la estrategia formalmente del Watch and Wait, con este concepto del test del tiempo, que una respuesta clínica completa sostenía a los 12 meses, podría definir un buen pronóstico. Esto se fue validado con series mundiales en la base internacional de Watch and Wait y tiene distintos resultados que hemos ido evidenciando a lo largo de las décadas, que existe el riesgo de recrecimiento local, que es importante, que la mayoría es rescatable con la cirugía, la mayoría va a recurrir en los 2 primeros años, hay que tener un control mantenido y estricto, y disminuye también la metástasis a distancia con esta terapia neoadyuvante total. Entonces, ¿qué vimos? Que esta tasa de respuesta clínica completa con esta radioquimioterapia convencional, entre comillas, era posible, pero hasta un 30%. Pero esto limitaba severamente el número de pacientes que eran elegibles para esta preservación de órganos que nos veníamos planteando. Entonces surge un nuevo desafío: la terapia neoadjuvante total, que es diseñada para tener tasas de respuesta completa y expandir estas oportunidades de preservación de órganos. Entonces, ¿qué es básicamente la TNT? Incorporar la quimioterapia sistémica antes de la cirugía en distintas secuencias, dependiendo de los trabajos de inducción o consolidación, para aumentar la respuesta patológica completa, mejorar el control sistémico, disminuir la metástasis a distancia y tener una mayor tasa de respuesta clínica completa, y aumentar el número de pacientes que le podemos ofrecer la preservación de órganos. Y a grandes rasgos hay distintos estudios pivotales. Uno de esos es el Cavaro IO 12, donde compara, es el primer estudio que compara la quimioterapia ya sea de inducción o consolidación después de la radioquimioterapia, y la consolidación logró una tasa de respuesta patológica completa mayor, y eso fue clínicamente, o sea, estadísticamente significativo. Un estudio muy importante, pero esto también es el PRODIGE 23, donde se realizan dos brazos con FOLFIRINOX, que ha demostrado que mejora el control de la enfermedad metastásica antes de la radioquimioterapia, después TME y después quimioterapia adyuvante en pacientes con cáncer de recto localmente avanzado, etapa 2-3, a menos de 15 centímetros del margen anal, en 461 pacientes, y demostró que la sobrevida libre de la enfermedad
era mayor en el brazo experimental, la respuesta patológica completa también, y a los 7 años, en los estudios actualizados, se mantienen estos resultados. El OPRA es uno de los estudios pivotales en la preservación de órganos. Fue un estudio multicéntrico aleatorizado de 324 pacientes en adenocarcinoma de recto también, estadio 2-3, y los objetivos fueron ver la sobrevida libre de enfermedad a 3 años y los secundarios, los que se mencionan en la diapositiva, y demostró que la quimioterapia de consolidación mejoraba la preservación de órganos. La sobrevida libre de enfermedad también era mejor. Y los requerimientos locales, como ya se había mencionado, también son rescatables en los primeros 2 años. Entonces, un nuevo paradigma se consolida esta opción como la preferida en ciertos pacientes cuando la prioridad es la preservación del órgano. Muy importante ver los pacientes que entran en los distintos estudios para las conclusiones finales. Y después está el rápido, que el análisis crítico a los 5 años de estos 920 pacientes que tenían características de alto riesgo, ¿ya? En la radioterapia de curso corto, más consolidación o de curso largo, más TME, los pacientes mejoraron su fallo relacionado con la enfermedad, tuvieron más respuesta patológica completa en el brazo experimental, mejoraron su control de la metástasis a distancia y la sobrevida libre de enfermedad, pero a los 5 años se mostró que la recurrencia locorregional fue significativamente mayor en el esquema del curso corto, en estos tumores de alto riesgo, porque no todos los estudios son con pacientes similares. Y por último, el PROSPECT, que nos plantea la posibilidad de la quimioterapia neoadyuvante y quimioradioterapia selectiva, solo si existe una buena respuesta versus la quimioterapia estándar. Y el beneficio clave de este estudio es que se puede evitar la radioterapia en ciertos pacientes seleccionados. El Cabaro año 2016 en el 2025, que habla de la preservación de órganos en específico realizado en Alemania, es un estudio de un solo brazo y que evalúa esta tasa de respuesta clínica completa y la toxicidad del régimen de la terapia no adyuvante total. Y tenemos la quimioradioterapia más la quimioterapia de consolidación en pacientes que el tumor estaba hasta 12 centímetros del margen anal, que eran hasta T3N1 o N2, y la población del estudio selecciona 91 pacientes, de los cuales 88 llegan a este brazo de la quimioterapia de consolidación, que se evalúa en el día 106, y ahí 13 pacientes se evidencia respuesta clínica completa, van asignados a Watch and Wait, y 48% respuesta clínica insuficiente, por lo tanto, a decisión total de mesorrecto inmediata, pero hay un grupo de pacientes que tienen una near complete response casi completa, que son reevaluados en el día 196, y ahí vemos una conversión de estos 33 pacientes, el 21 pacientes convierten a respuesta clínica completa, 10 pacientes van a TME y 2 a decisión local. Entonces, se puede alcanzar tasas de preservación de órganos hasta un 40% con terapia neoadyuvante total. ¿Qué pasa acá? Que existe un techo sistémico para toda esta terapia neoadyuvante total. O sea, podemos llegar hasta un cierto porcentaje de tasa de respuesta clínica completa, que en el mejor de los casos llega hasta un 40%, y existe el recrecimiento local. Hay una barrera radiobiológica, que el adenocarcinoma rectal es un tumor relativamente radioresistente, entonces se comenzó a hablar que la radioterapia externa, la convencional, es insuficiente para la esterilización tumoral completa en la mayoría de los casos. Entonces surge una nueva pregunta. Si esta intensificación de la radioterapia que vimos en el TNT tiene un techo, realizar esta radioterapia localmente puede romper esta barrera, y ahí entramos a la radioterapia de contacto, en una dosis alta en volumen pequeño, dependiendo de la tecnología, que se deposita la dosis directamente sobre el tumor. Y esto tendría esta escalación de la dosis local sería inalcanzable para la terapia sistémica sin causar daño a los órganos que están consecuentemente al lado del tumor. Entonces hay un primer ensayo que es muy importante, se llama el OPERA, que es un primer ensayo fase 3, en la cual es multicéntrico en 3 países europeos, 148 pacientes aleatorizados, 141 evaluables, también T2, T3, N1 en recto medio,
y hay una base común. A todos se le da radioquimioterapia y después se le teorizan a dos brazos. El grupo A al brazo de intensificar la radioterapia externa y el grupo B en un bus, en este caso con la tecnología Papillon, que es la terapia endocavitaria endorrectal de manera local, ya que son dosis más pequeñas, pero en el mismo tumor, ¿ya? Entonces, ¿qué se ve? Que efectivamente hay más respuesta clínica completa en los pacientes que tienen un boost endorrectal o local con la radioterapia, hay más preservación de órgano, que esto es estadísticamente significativo. Lo importante de este trabajo que es específico, que demuestra significancia estadística específicamente en tumores menores a 3 centímetros y que este resultado permanece a los 3 años. Y en el recrecimiento local no hay diferencia estadísticamente significativa, pero hay una tendencia favorable a esta terapia endoluminal. Entonces, en la seguridad y calidad de vida no hay diferencia, pero la cirugía de rescate, que no queremos dañar nuestros resultados oncológicos, es segura tras esta radioterapia de contacto. Existen más tasas de rectorragia, pero esto desaparece después de los 3 años. Hay otro ensayo, el Morpheus, que tiene otro tipo de, pero también es una radioterapia de contacto que se va adaptando en la medida que va respondiendo el tumor a la radioterapia, que también radioquimioterapia, y después se le teorizan a dos BUS, que pueden ser radioterapia externa, que es la convencional, brazo A, y el brazo B experimental, más respuesta clínica completa en la de contacto, más sobrevida libre de cirugía radical, la decisión total de mesorrecto y similar toxicidad. Son un número pequeño de pacientes y un seguimiento corto hasta el momento, pero sería reproducible con las distintas tecnologías. Y el último estudio interesante es la preservación de órganos con este tipo de radioterapia al papillon, que es una cohorte suiza, que son 24 pacientes, no más, pero en la preservación de órganos son resultados bastante espectaculares, llegarían al 96% de los pacientes, 23 de 24 la habrían alcanzado, y esta recaída local que teníamos en el Watch and Wait, que era de un 30% históricamente, caería a un 8%. E incluso los resultados oncológicos se reporta que sería un 100% de respuesta clínica completa a las 6 semanas, con un 96% de sobrevida global sin metástasis de distancia. Entonces, ¿qué pasa con este nuevo boost? Cambiamos de nuevo, entre comillas, el paradigma, es otra herramienta más. Si bien el Watch and Wait conlleva este 25-30% de recaída local, el boost con la radioterapia local la reduce en 2/3 o menos. Y esto sería coherente en los distintos tipos de aplicación de radioterapia local. Lo más importante también es que muestra sus mayores beneficios en tumores pequeños, en menor a 3 centímetros. Entonces, ¿dónde quedamos ahí? ¿Dónde está el dilema del respondedor incompleto tras la mejor neoadjuvancia que podamos pensar para esta paciente? Ni la terapia neoadjuvante total ni la radioterapia de contacto logran una respuesta clínica completa en el 100% de los pacientes. Entonces, el 15 al 30% permanece con una near complete response casi completa, eh, pero que responde bien, con un tumor residual mínimo, sin evidencia de enfermedad ganglionar o residual en la resonancia de corte fino, y que son candidatos a preservación de órganos, pero no son estrictamente elegibles para Watch and Wait puro, porque no alcanzaron una respuesta clínica completa. Entonces, para estos pacientes, y simplificándolo mucho, podemos tener dos caminos: la escisión total del mesorrecto, con la morbilidad conocida, o una alternativa menos mórbida, que es tratar el tumor residual con intención curativa, preservando el recto y la función esfinteriana en teoría. ¿Ya? Y ahí surge una nueva pregunta: la resección local post-neoadjuvancia como estrategia para este grupo. Entonces, ya esta decisión transanal TEM-TAMIS, tenemos tres objetivos: estadificación patológica definitiva, vamos a tener una biopsia después de la neoadjuvancia, y características tumorales. El tratamiento del tumor residual, tendríamos una resección completa, en teoría, con intención curativa de la enfermedad remanente, y preservaríamos el órgano. La base de la evidencia la vamos a hablar en las diapositivas siguientes, pero en pacientes bien seleccionados nace el nuevo concepto de buenos respondedores. Con márgenes negativos, la resección local ofrece resultados oncológicos que serían comparables con la escisión total del mesorrecto, con morbilidad teórica significativamente menor. Entonces pasamos a nuestra pregunta de la presentación que intentamos responder:
¿Cuál es el rol de la resección local posterior a la neoadjuvancia en el cáncer de recto? Entonces, seguimos teniendo las interrogantes que hemos tenido desde el comienzo. ¿Cuál es la selección de pacientes óptimos que cumplen los criterios de inclusión? La seguridad oncológica, no alterarla, necesitamos mantener estos resultados a largo plazo, la recurrencia local, con el riesgo de la vigilancia estrecha y tener la posibilidad de una cirugía de rescate que sea oportuna. Entonces, comprender estos aspectos es lo esencial y simplificado para entender el verdadero rol de la resección local actualmente en el tratamiento del cáncer de recto. Y para eso vamos a ver un par de trabajos. El primero de la COSOC del 2015, que nos habla de en un cáncer de estadio temprano en la neoadjuvancia más escisión local. Y el objetivo es evaluar los outcomes oncológicos y funcionales. Fue el diseño quimio neoadjuvante más escisión local con intención curativa y evitando lesión total del mesorrecto en población en estadio temprano, 79 pacientes, con tumores menos de 4 centímetros, con menos de 40% de la circunferencia y a menos de 8 centímetros del margen anal. Los resultados en el protocolo por intención de tratar fueron alentadores, pero no era un ensayo para demostrar superioridad de una técnica frente a la otra. Por lo tanto, que demuestra significativamente que mejora el bienestar emocional, pero no hay cambios significativos en la función anorrectal, calidad de vida. Por lo tanto, que se concluye que la quimiorradioterapia neoadjuvante y la escisión local es una alternativa válida para la preservación de órganos, pero solo en pacientes T2N0. Estadio 1, cuidadosamente seleccionados que rechazan o no son aptos para una cirugía mayor. Después pasamos a un ensayo pivotal para la escisión local posterior a la neoadjuvancia, que es el GRECAR, del grupo francés, que evalúa la escisión local versus la escisión total del mesorrecto como estrategia de preservación de órganos. La población fue un cáncer de recto inferior, de nuevo, menos de 8 centímetros del margen anal, clínicamente T2, T3, menor a 4 centímetros, que tuvieran buena respuesta a la quimiorradioterapia, o sea, que tuvieran un tumor residual en este ensayo descrito menor a 2 centímetros, siendo el máximo 4 centímetros, porque ese era un criterio de inclusión. 145 pacientes. Y el objetivo era evaluar si una terapia era mejor a la otra en el desenlace compuesto de 2 años de muerte, recurrencia, morbilidad y efectos secundarios, lo cual no se comprobó, no hubo diferencias estadísticamente significativas, tampoco en la recurrencia local, a 3 años fueron equivalentes, tampoco en la sobrevida global fueron equivalentes, hubo gran respuesta patológica sin ganglios positivos, y la debilidad que evidencia este trabajo es que en la decisión total del mesorrecto de rescate, tras escisión local, habría más morbilidad. Entonces, volvemos a concluir que en pacientes con preservación de órganos es una alternativa válida, pero cuidadosamente seleccionados, en pacientes con excelente respuesta tumoral, y una mejor selección de imágenes podría permitir seleccionar mejor a los pacientes. Tenemos el CARTS 2018 que evalúa los términos oncológicos a largo plazo de preservar órganos en pacientes con TEM. Se realiza una estrategia de preservación de órganos, una radioquimioterapia seguida de esta microcirugía endoscópica transanal. 55 pacientes, de nuevo una población pequeña, en estadio 2, en tumores a menos de 10 centímetros del margen anal. Y los resultados a 5 años es que efectivamente se logró una preservación de órganos 64%, 40% terminaron siendo T0, y la recurrencia local es equivalente al resto de los estudios. Entonces, sería equivalente oncológicamente, pero describen una morbilidad funcional, un LARS mayor a un 50%, y en este estudio una de las debilidades importantes que de igual manera hubo una conversión por lo menos de un tercio de los pacientes aleatorizados a una decisión total del mesorrecto de completación o salvataje. Entonces, lo que evidenciaría a lo mejor un riesgo de sobretratamiento y también se describe que influencia en que no se logró demostrar que una decisión local teóricamente tendría menos morbilidad que la decisión total del mesorrecto. Está el TREC 2021, que es la radioterapia de ciclo corto, más microcirugía endoscópica transanal más TME. Y este estudio en pacientes T2N0M0 menos de 3 centímetros, que también fueron muy cuidadosamente seleccionados,
quería evaluar la seguridad y eficacia de la preservación del órgano frente a la TME en cáncer de recto precoz. Estos eran pacientes con mejores características histológicas y los resultados fueron que efectivamente hubo menos efectos adversos graves en los pacientes que se realizaron la microcirugía endoscópica transanal, una respuesta completa de 30%, preservación de órganos de 70%. Con seguridad oncológica que fue preservada, ¿ya? Y mejoraría los resultados funcionales según la percepción de los pacientes. Entonces, conclusión, la preservación del órgano es segura y eficaz y es una alternativa en pacientes cuidadosamente seleccionados y mejores resultados funcionales. Tenemos el Star Trek 2023 que aumentó el número de pacientes del Trek 2021 y también quimioradioterapia versus radioterapia curso corto versus TME en un cáncer de recto temprano estadio 2 y determinar la tasa de preservación rectal a 30 meses. Ya son pacientes del Reino Unido, Países Bajos y Dinamarca y se determina la estrategia según respuesta, si es completa watch and wait, parcial cirugía transanal, ya sea a través de las distintas posibilidades, y los pacientes que no responden van directamente a TME. Este estudio está actualmente en curso y no tiene estudios de eficacia definitivos, pero nos plantea la estrategia en 3 fases de establecer si la preservación de órganos guiada por la respuesta tumoral ofrece resultados oncológicos tumorales equivalentes con un menor impacto funcional. Y este es uno de los estudios más importantes de esta presentación, que es el TAUTEM 2025, que habla de la quimioradioterapia más decisión local versus la TME. Entonces, este estudio sí busca comparar las dos alternativas en pacientes con cáncer rectal T2, T3, AB, N0, M0, etapa 2, que eran candidatos a preservación de órganos. Y compara esta quimioradioterapia neoadyuvante más decisión local frente a TME directa y quería demostrar los resultados a 5 años y en este análisis por intención de tratar a 5 años la recurrencia local no es inferior, la morbilidad postoperatoria es menor en el grupo con cirugía mínimamente invasiva, que esta es una reducción significativa, y la respuesta patológica completa un 43,3%. La sobrevida es similar y la calidad de vida y función en el grupo mínimamente invasivo es mejor que el impacto funcional de la cirugía radical. Entonces ahí nos abre otra posibilidad de tratamiento. Hay uno de los últimos papers, este que es un prospectivo multicéntrico del 2025, que también habla de la microcirugía endoscópica transanal versus la cirugía radical en una mediana de seguimiento de 60 meses para un paciente con cáncer de recto medio y bajo. Y en la recurrencia local no habría diferencia estadísticamente significativa, en la metastasis a distancia tampoco. La respuesta patológica completa alcanzaría un número que es tentador, pero los resultados a largo plazo son equivalentes, pero tendría un beneficio funcional a favor de la técnica mínimamente invasiva en relación al LARS, la recuperación postoperatoria más rápida, claramente, y el score de Wexner. Este es el primer estudio prospectivo multicéntrico que demuestra que el TEM es viable incluso en cáncer localmente avanzado, teóricamente, con una respuesta clínica completa o casi completa, que mantiene los beneficios oncológicos. Y este estudio, que se presentó en ASCO el año pasado, el 2025, el estudio fase 2 de terapia neoadyuvante total, seguía de resección local para pacientes con cáncer de recto distal y con una terapia intensificada, 82,7 pacientes pudieron proceder a la decisión local, respuesta patológica completa un 73,1 y una preservación extrainteriana con unos números muy alentadores. Son solamente 52 pacientes con cáncer de recto a menos de 5 centímetros, recto distal, TNT completa, y sería segura desde el punto de vista oncológico y tendría una tasa de respuesta patológica completa que es de un 73%, que sería muy superior a lo que vendríamos viendo antes con la evidencia.
Y este último es un metaanálisis que habla de un watch and wait de decisión local en respuesta completa o casi completa tras la neoadyuvancia. Hay 9 estudios incluidos, hasta el momento 442 pacientes, y de los distintos desenlaces que aparecen en pantalla, que es recurrencia local, metástasis y distancia, sobrevida libre enfermedad, de recurrencia local y global, no hay diferencias. Por lo tanto, el nicho de la decisión local, según este metaanálisis, es claro, cuando tengo una respuesta clínicamente completa, según los criterios de la NCCN también, sería preferible un watch and wait, no habría beneficio adicional en realizar una resección local. Cuando hay una respuesta casi completa, se podría plantear una decisión local ante la incertidumbre diagnóstica que hemos planteado anteriormente de los porcentajes y es aportar lo que vimos de la identificación patológica y nos da datos de la biología tumoral, manteniendo los resultados equivalentes, y una respuesta incompleta tendría que ir a decisión total del mesorrecto. ¿Ya? Aunque existen estudios actualmente que demostrarían que podría también ir a una decisión local. La evidencia que viene es el Gregar Snapshot 2026 con 457 pacientes, que el watch and wait y la decisión local serían equivalentes en outcomes oncológicos con sobrevida global equivalentes en ambos grupos, pero tiene sus limitaciones, al igual que el resto de los estudios con sesgo de selección y el tipo de paciente. Ahora, para ir terminando, el caso clínico que queremos presentar, que es para tener una herramienta más para el debate, habla de una mujer de 77 años que consulta el 2021 con dolor abdominal asociado a rectorragia con un interés activo en la preservación del recto. En el tacto rectal se realiza una lesión, se describe una lesión polipoidea en la base amplia de cara posterior en el recto, a 2 a 3 centímetros del margen anal. La colonoscopía confirma el cáncer de recto. La resonancia de pelvis muestra en el recto inferior una pequeña adenopatía mesorrectal de derecha y una lesión que categoriza como un T2N1M0. Se realiza radioterapia de curso largo más quimioterapia con capecitabina y en la resonancia posterior tiene un leve engrosamiento de menor magnitud y en la rectoscopia de agosto no hay evidencia de lesión, pero en la resonancia se mantiene esta lesión indeterminada en el recto inferior. En marzo, en el seguimiento estricto, se palpa una induración persistente en la cara posterior y por el deseo del paciente se decide realizar una decisión local cuya biopsia evidencia un foco de adenoma con displasia de alto grado y uno de adenocarcinoma de 0,4 centímetros con invasión superficial de la submucosa, un Kikuchi1 sin invasión vascular, linfática ni perineural, sin budding tumoral y un margen quirúrgico negativo a 0,3. Tuvo controles periódicos hasta el momento sin evidencia de recidiva. ¿Qué podemos también traer para el debate que es importante, que lo plantea el grupo brasilero, también que el requerimiento tras el watch and wait, y esto es una evidencia ya consolidada, hay mayor riesgo de metástasis que cuando se realiza una decisión total del mesorrecto inmediata? ¿Ya? Entonces, de las preocupaciones a grandes rasgos estaría la metástasis a distancia, la sobrevida libre de enfermedad también empeoraría, y esto se puede ver en la base de datos mundial y en una nueva base de datos que hizo el grupo español, que serían factores de peor pronóstico cuando hay un recrecimiento tras un watch and wait. ¿Ya? Entonces, dejar el tumor primario in situ, que sea indetectable hasta que desarrolle el crecimiento, puede traerme peores resultados oncológicos. Y la resección local no estadifica ni los ganglios, ni garantiza los márgenes fiables, porque, uno, no voy a resecar los ganglios. Dos, está la regresión que no es homogénea en todo el tumor, no es concéntrica, entonces puedo tener tumores de depósito tumoral disperso hasta 3 centímetros. Y eso también se asocia a una peor sobrevida global que también está comprobado. Y eso compromete el rescate, ya pudiendo tener una perforación en el mesorrecto, entre otras. ¿Ya? Y volver a mencionar que el Gregar-2, por ejemplo, el 35%, que habíamos hablado que era un tercio, requirió esta TM de completamiento salvataje. También hay estudios que muestran que sí se podría hacer una decisión local, pero es una técnica que no estadifica los ganglios, que es una de nuestras principales preocupaciones. Entonces, no deberíamos
queremos preservar el órgano, pero sin renunciar al control oncológico. Entonces, una respuesta clínica completa verdadera, Watson Wait es óptimo, ya está en la guía, el Near Complete Response puedo reevaluar en un tiempo después, y si no progresa, se recomienda hacer una decisión total del mesorrecto, por lo que mencionamos. Cuando hay un recrecimiento, también es preferible, hasta ahora, hasta la decisión local, la decisión total del mesorrecto, y cuando hay una respuesta incompleta, una decisión total del mesorrecto de manera inmediata. Entonces, la preservación de órganos debe basarse en criterios estrictos. Como mensajes para la casa, la terapia neoadyuvante total cambió el paradigma. Más respuestas completas, más preservación de órganos, teniendo siempre en cuenta la característica de inclusión de los pacientes. La radioterapia de contacto nos mostró que se podría potenciar la preservación de órganos con distintos estudios, con números que son maravillosos y francamente alentadores. La resección local es oncológicamente segura, según la evidencia, en pacientes seleccionados y con bien seleccionadas características que son bien definitorias. Y la selección del paciente, como lo hemos visto desde el principio de los tiempos, es el factor determinante del éxito. No es para todos. Entonces requiere una buena o excelente respuesta clínica, ausencia de ganglios sospechosos, poder reestadificar al paciente y poder seguirlo en un centro que sea referente en cáncer de recto, y que el paciente pueda seguir el control estricto de manera completa. Las limitaciones, lo que mencionamos, y como mensaje final con los últimos estudios, el Watson Wait versus la resección local podrían ser complementarios, no excluyentes, ¿ya? Y eso es lo que a lo mejor vamos a ver en el Snapshot 2026 del GRECAR, que podrían ser resultados oncológicos comparables a corto plazo y que tendría un nicho claro, que sería en esta respuesta casi completa, donde el Watch and Wait puro no tendría cabida por la alta tasa de recrecimiento, como conversamos, y la decisión local podría convertir esto en una preservación definitiva. Entonces, también hubo un cambio de paradigma, finalmente, que la respuesta al tratamiento define la cirugía, no la estadificación inicial, no en el comienzo que veo al paciente debo definir va a ir a una resección abdominoperineal, sino que tengo alternativas que puedo pensar personalizando el paciente que tengo al frente. Entonces, manteniendo el estándar oncológico, eh, pero teniendo en cuenta esta otra evidencia, el desafío es diagnóstico, hay que mejorar la precisión de la reestadificación, que ya puede ser con el DNA circulante, para saber con certeza quién tiene efectivamente o no respuesta completa o necesitaría de algo más. Y el futuro es personalizado, ¿ya? Entonces, para terminar, ¿cuántas veces puede cambiar el paradigma del tratamiento en pocas décadas? Tantas como la evidencia lo exija. Eso implica mantenernos actualizados, trabajar en un equipo multidisciplinario y personalizar el tratamiento de nuestro paciente. Y el mejor tratamiento no es el más novedoso o el que se publique recientemente, sino el que se adapta a cada paciente con la mejor evidencia disponible y un respaldo de un equipo comprometido en la realidad también local del paciente. Ahí está la bibliografía. Eso. Muchas gracias, Andrea. Eh, Muy buena presentación, a pesar de lo largo del tema, está bien resumido, creo. Así que vamos a partir dándole la palabra y preguntándole la opinión personal, yo creo, a cada uno de nuestros integrantes de la mesa. Partimos por Rodrigo. Cuéntanos un poquito qué opinas del tema, cuál es en general tu forma de resolver el dilema de un enfermo con respuesta casi completa, que finalmente ese es nuestro gran tema, digamos. Bueno, primero que nada, muchas gracias Mario, Andrea, Ricardo, un abrazo a Felipe que está ahí conectado, toda la gente que está conectada. Muy buena presentación y la verdad que yo creo que, ah, creo que quizás el único detalle que quizás yo veo de una forma un cachito diferente tiene que ver con la definición de la cirugía únicamente basada
en la respuesta al tratamiento y no a la estadificación inicial. Yo creo que la mejor evidencia que presentaste de las resecciones locales son todas de pacientes con ganglios negativos de entrada. Hay uno solo estudio muy recién, muy pequeño, que no tiene resultados a largo plazo todavía, con números pequeños, que es muy difícil de incorporárselo. Yo creo que el ACOSOG, el GRECAR y el TAUTEM, que son los más importantes desde mi punto de vista, tratan de pacientes con ganglios negativos de entrada. Es decir, que yo creo que los pacientes que son candidatos a resección local como tratamiento definitivo deberían ser de entrada ganglios negativos. Y me explico, Andrea, pensalo conmigo, porque si el primario y el ganglio recibieron la misma cantidad de radioterapia, la misma cantidad de quimioterapia, ¿qué seguridad tenemos de sacar solamente el primario que no respondió completamente y dejar el ganglio positivo ahí? Por lo cual asumo y admito que es posible que hagamos la resección TMI y sobretratemos un número de pacientes que el ganglio va a salir negativo, pero es más seguro desde el punto de vista oncológico. Entonces, yo creo que cuando hacemos la resección local como forma única y radical, entre comillas, del tratamiento del tumor, tendríamos que asegurarnos a lo mejor que el ganglio y que el mesorrecto no estaba comprometido en el momento del inicio del tratamiento. Y el comentario que viene subsecuente a ese es que es importante que el radiólogo acá deje de simplemente reportar ganglios visibles como si fueran ganglios positivos, y si no, poner la remera un poco del equipo multidisciplinario y decir, mira, tiene ganglios que cumple con los criterios, por lo cual es bastante diferente que tener un ganglio visible o un ganglio más allá de 7 milímetros en el eje menor. Entonces, ese es el único detalle que yo creo que la resección local es una buena forma de tratamiento definitivo de estos pacientes. Y el último comentario, que es algo que no tocamos mucho, que tiene que ver con la altura de los tumores. Si mirás el Tautem, el promedio de la ubicación de los tumores eran como 8 centímetros. 8 centímetros es quizás demasiado alto para pensar en Mm. preservación de órganos porque la TMI no es tan problemática, no tiene tantas consecuencias funcionales y capaz no es tan mórbida como una recesión local a los 2 3 centímetros del margen anal o del anillo anorretal. Entonces, yo y Guy, que está ahí conectado, Guillermo, somos más defensores de la resección local cuando la alternativa quirúrgica va a ser un TMI con una recesión interesfintérica o un abdomen perineal. Entonces, a estos pacientes me parece que es importante, es importante tener en cuenta la opción de la resección local. Y siempre cuando yo raciocino de la resección local, raciocino de una forma que sea la última intervención quirúrgica que vayamos a hacer en este paciente, a no ser que la otra opción vaya a ser claramente un abdomen perineal. Entonces, tener en cuenta que un paciente que es candidato a una resección local, cuando haces una resección local tan baja cuanto sea el anillo no retal, muchas veces puede dificultar en mucho y lastimar en mucho la funcionalidad de un TMI o una intrasintérica, y de hecho podés terminar con un abdomen perineal. Entonces, tener en cuenta que la recesión local quema puentes, de forma que es muchas veces difícil volver y hacer algo que podríamos haber hecho desde el principio. Entonces, son consideraciones a tener en cuenta cuando elegimos la recesión local como forma de tratamiento luego del tratamiento neoadyuvante. No sé si
me olvidé de algo ahí, Gui, que querés aprovechar y hacer el comentario de algo que hacemos. Hacemos bastante menos que hacíamos al principio, pero seguimos haciendo un número razonable de recesiones locales. Gui, adelante. Hola, hola a todos. Apenas aportar algo que creo que es un concepto importante cuando decidimos por hacer una resección local. Hoy en día se habla mucho de hacer disección interfinteriana, disección submucosa, y algunos se cuestionan o cuestionan si debemos hacer en este escenario en que tenemos una respuesta casi completa y pensamos que es una lesión muy superficial. Y nosotros, aun aquí a veces tenemos una lesión casi completa que sospechamos que sea un adenoma residual que por veces pasa. Si decidimos hacer una resección local luego de la quimiorradioterapia, siempre lo hacemos con la espesura total de la pared del recto. Porque si tenemos algo que está residual en la mucosa, puede ser, y frecuentemente se pasa, algo residual en la pared del recto también. Entonces, más allá que eso, Rodrigo, ya dijiste todo, apenas algo del punto de vista técnico que siempre consideramos. Gracias. Rodrigo, Sí. yo tengo una pregunta a propósito de lo que tú dijiste, porque uno se pregunta, cuando un enfermo tiene una una respuesta completa y vamos a hacer watch and wait, ¿qué pasa si tenía los ganglios positivos antes? Ese, ¿Hacemos watch and wait? pero es conceptual, Mario. Si no, si lo Si entiendo. yo estoy haciendo, si yo estoy haciendo watch and wait, es porque creo que no hay tumor más. Y si ¿Mm? creo que no hay tumor más, yo primero creo que es posible que no haya tumor ni en el recto ni en el ganglio. Pero si yo sé que hay tumor a la pared del recto, ahí me da más preocupación aún sobre el Ujú, ganglio del mesorrecto. Entonces, ese es el concepto. El segundo concepto es que cuando no haces nada, que watch and wait de últimas, no hacer nada, ujú. no lastimas nada. Entonces, podés volver y hacer la misma operación que uno plantearía al principio porque no lastimaste los planes quirúrgicos de este paciente. Entonces, te deja la oportunidad de volver y hacer otra vez. Cuando haces una recesión local, puede ser que no sea posible volver y hacer la misma, la misma, la misma cirugía. Hubo gente que yo vi acá en el chat que puso el tema del tamaño tumoral al principio, a tanto Andrés como Juan. Yo no creo Ujú, que sea un buen parámetro el tamaño del tumor como forma de excluir la posibilidad de resección local. Yo tengo tumores enormes que quedaron chiquititos y tumores menores que no disminuyeron nada. Lo que me importa sí es el tamaño del tumor que el componente invasor, o sea, el margen invasivo del tumor. ¿Por qué? Cuando uno mira la cicatriz, lo que uno está mirando es la cicatriz significa la área del recto donde invadía el tumor del recto sobre la pared. Todo el resto puede ser hojas del árbol del tumor. Y cuando uno mira el tamaño del tumor, están midiendo el tronco y el árbol y las hojas y los gallos y todo. A mí me importa el tronco, que es lo que fundamentalmente invade la pared del recto. Y eso es muy difícil de estar seguro del tamaño y necesita y exige un radiólogo con mucha experiencia para medírselo. Por lo cual yo no tengo en cuenta el tamaño del tumor estimado endoscópicamente como un factor para excluir la posibilidad de una recesión local. muchas gracias, Rodrigo. Felipe, queremos saber tu opinión. En el Bueno, sótero primero que todo, se ve mucho esto, ¿no? sí, estamos haciendo bastante preservación de órganos. Primero, felicitar a Andrea por la presentación, me pareció muy completa. Me sumo a algunos comentarios de Rodrigo, sobre todo de qué grupo de pacientes estamos hablando va a ser resección local. O sea,
cuando tiene uno un tumor alto, básicamente, y que tuvo una respuesta, una TME o una respuesta parcial, una TME no va a generar tanto daño, por decirlo de una forma, va a quedar un poco recto y probablemente ese no es el grupo de pacientes que estamos hablando. Y tampoco estamos hablando de un grupo de pacientes que tengan respuestas completas, porque claramente lo que queremos hacer ahí es watch and wait. O sea, no se ve, no le veo el beneficio como hizo el EICOSOC al comienzo, el C6041, que es el que mostró Andrea, que era resecar la cicatriz. O sea, realmente en este contexto no es la duda. O sea, la duda ahora en cuál es el lugar en donde está la excisión local. Y yo creo que tenemos escenarios en donde probablemente los near complete responders estamos con dudas de estos pacientes. La duda, que esto hay discusiones que ha presentado también Rodrigo, que hemos a veces discutido un poco, es realmente cuánto tiempo hay que esperar, porque básicamente hay datos que apoyan en OPRA, que son poquitos pacientes, sí, pero que los near complete responders muchos tomaron hasta un año en tener una respuesta completa. Yo sé que Rodrigo en general aboga un poco más que no pase más de 6 meses o cosas de ese estilo, pero eso lo podemos discutir después. Pero claramente es distinto hacer una resección local en un tumor si estás esperando mucho o esperando poco. La duda es, ¿para qué la quieres hacer? Probablemente el rol que tiene la excisión local en ese contexto es una estadificación adecuada, sobre todo para ver si sacando eso, qué tanto penetra, cuál es el gamma PT y sobre todo si tiene un gamma PT 0 o 1, es un paciente que probablemente podamos homologar un poco a lo que se hizo en el GRECAR, en el TAUTEM y todo el tema. Estoy de acuerdo un poco con los ganglios desde el punto de vista que si hay mucho ganglio, claramente como que uno se queda intranquilo, pero eso también genera que el watch and wait no se podría hacer con pacientes con ganglio, pero claramente depende de la respuesta. O sea, yo creo que lo que más información nos da en la parte luminal. Y yo creo que lo más controversial actualmente es qué hacer con los recrecimientos, ¿ya? Yo creo que acá es una cosa que uno puede tener una discusión y aquí hay muchas posiciones. Hay gente que creemos que el recrecimiento y sobre todo el riesgo metastásico tiene que ver más bien con un tema molecular biológico o de la biología tumoral, que es más mala y porque hay evidencia por otros tumores que el proceso metastásico es muy precoz. Entonces quizás la resección del tumor primario no necesariamente va a afectar el resultado digamos, de la sobrevida. Yo sé que Rodrigo y me da la cabeza un poco porque efectivamente hay gente que piensa que la resección de alguna forma va a afectar un poco el outcome y eso hay evidencia en este momento por los dos lados. Pero sí creo, y en eso estoy de acuerdo con Guillermo, que la resección en general para este tipo de tumores debe ser de pared completa, ¿ya? Creo que al menos, ¿por qué? Porque todavía no tenemos buena evidencia de, por ejemplo, ocupar algún patrón tipo que se ocupa en endoscopía como más del punto de vista oriental japonesa, pit pattern, de Kudo u otras cosas que podrían orientar a cuánto es lo que residualmente queda que sea más, como, digamos, más invasor. Pero en este contexto, que todavía eso no está muy claro, probablemente lo que tenemos que hacer es resecar local con pared completa. Y ahí entra otra duda. ¿Cuál es la vía? Hay resecciones transanales clásicas, pero ya sabemos que las plataformas como Tenta, Misteo pueden ser mejores. Pero igual acá entra las disecciones submucosas, pero no como disección submucosa, sino que la resección de pared completa por vía endoscópica, que también eso está y también se hace, y eso también, y de hecho hay trabajos recientes que muestran que quizá los bordes son mejores en la disección submucosa endoscópica que con el TAMIS. Eso nos pone un poco en aprieto, pero es interesante porque se está abriendo esa vertiente. Entonces yo creo que la realidad, el uso de la excisión local, sobre todo en lo que estamos viendo con Watch and Wait, es en estas dudas, en el Near Complete Responder, un poco para saber qué está pasando, y por otro lado, en los recrecimientos, pero ahí también yo sé que hay harta discusión y no nos vamos a poner nunca de acuerdo, pero eso hay evidencia, que hay un vacío de evidencia todavía que hay que Ujú. llenar. Gracias Felipe. Hay varias preguntas del público con respecto a eso, Rodrigo y Guillermo. ¿Cuál es la opinión de ustedes con respecto a la resección local después de un recrecimiento? Paciente que lleva 6 meses, un año en Watch and Wait y aparece una lesión. Nosotros, mirá, el recrecimiento tiene ese nombre, pero es una respuesta incompleta. Es lo mismo. Lo Ujú, único es que tardó para que nosotros nos diéramos cuenta. ujú, Entonces,
nosotros lo tratamos igual que un near complete, que tomando en cuenta la estadificación inicial. Entonces, imagínate el caso extremo, un T3, N2, IMVI positivo y recreció. Para mí es más probable que sea más seguro hacer TMI a un paciente así. Si era un T2 N0 de entrada, hizo quimioradioterapia, tuvo una respuesta clínica completa aparente, recreció, por lo cual es una respuesta incompleta, no es un nuevo tumor, le podríamos hacer una resección local si, obviamente, a la reestadificación tampoco tiene enfermedad mesorretal, porque puede Mm, pasar que en ese momento ujú, ya se haya cambiado eso. Tenemos que llevar en cuenta el tamaño del recrecimiento, porque muchas veces el tamaño del recrecimiento no permite una resección de espesor completa con baja morbilidad y me da un poco de miedo en mujeres a la cara anterior. Hay que tomar cuidado mm, con tumores que estén cerca de la reflexión peritoneal. Muchas veces hay pacientes que tienen reflexión peritoneal anterior muy baja y hay que tomar ese cuidado también. Am, y entonces eso sería, es bastante parecido a los criterios de una recesión local para un Near Complete Response. La única cuestión es que hay que mirarlo con más cuidado porque es una Near Complete que pareció perfecta, tan buena, y aún así tiene algo que le da un poco más de riesgo de enfermedad metastásica. Entonces hay que tener en cuenta eso y la verdad que todavía estamos aprendiendo un poco lo que son los regrowths. De mm. hecho, aprovecho que el otro día estábamos comentando y revisando nuestros datos. Hace un montón que no tenemos un regrowth en San Pablo que tuvimos que hacer TME. Yo me pregunté aquí el otro día y no nos podíamos encontrar un regrowth que necesitaba un TME. La gran mayoría de los regrowths que tuvimos, de hecho, le hicimos resecciones locales. Entonces, queda como una buena opción, pero llevamos en cuenta todas esas características. No sé si Guy, me olvidé de algo que querés No, comentar. un comentario más solo. Nosotros una vez comparamos los datos con los enfermos históricos que tenemos en nuestra institución junto con los enfermos de la Fundación Champalimau de Portugal, justo comparando los resultados oncológicos de los enfermos que fueron resgatados, si es que se puede decir así, luego de un recrecimiento, sea con una resección local o una incisión total de mesorrecto. Y lo que pasó es que los enfermos que fueron resgatados con resección local tenían una característica que eran menores y eran más superficiales en la selección porque fueron super seleccionados, pero del punto de vista oncológico tenían menos recaídas sistémicas durante el seguimiento. Entonces, aun que fueron bien seleccionados, la estrategia se mostró bastante efectiva. Y la verdad es que muchas veces cuando estamos con un enfermo en seguimiento luego del watch and wait, es muy difícil convencerlo de hacer un mild o de hacer algo más agresivo porque está ya muy convicto con la preservación de órgano. Entonces la resección local pasa a ser una estrategia muchas veces más aceptable por los enfermos. Muchas gracias aquí. Hay otra consulta que me parece interesante en el público. Dice, ¿cómo manejamos las heridas de una resección local posterior a la neoadyuvancia? Creo que es algo bien complejo y aparte de la paciencia, ¿qué más crees tú? Paciencia, creer en Dios y la verdad que cerramos todas. Ujú. Intentamos cerrar todas. No me acuerdo una que en los últimos 5 años no hayamos cerrado, o por lo menos intentado cerrar. La verdad, otra cosa que nos ha pasado es que no tenemos ya tantas complicaciones con las aberturas o las dehiscencias de las heridas. Avisamos y explicamos a los pacientes todo lo que puede pasar,
pero yo creo que el hecho que estamos haciendo de forma más selectiva, de forma no tan extensa, resecciones de tumores menores, más superficiales de entrada, nos haya contribuido para cambiar esos resultados de no tener tantas complicaciones de las heridas. Cerramos en la gran mayoría de las veces, o todas las veces. A veces cuando utilizamos la plataforma endoscópica, el cierre queda más fácil de hacérselo abierto porque sacamos la plataforma y podemos dar puntos directamente a la herida cuando es bastante bajo. Em, pero no tengo una fórmula mágica para que no hayan problemas. Hay que esperar que tendrás dificultad de cicatrización de estas heridas y explicar y comunicar esto a los pacientes creo que es fundamental. Muchas gracias. Eh, Hay una pregunta, Rodrigo o Gui, o Felipe, el que quiera contestar, que probablemente también es algo interesante de discutir. Dice, ¿cuál es el tiempo máximo de espera para reevaluar a los pacientes con respuesta casi completa antes de decidir ir a una resección local o un TMI? Bueno, esa es una pregunta que necesitaría una otra sesión de por lo menos una hora Sí. para que pudiéramos disecar, digamos. Pero una respuesta rápida es así. Es muy individualizado, discutimos caso a caso. No creo que haya una respuesta única para todos. Pero, dicho esto, en la gran mayoría de los pacientes a las 18 semanas de la radioterapia, en general tomamos una decisión. Y a veces es la decisión de que, aunque sea un near complete endoscópico, clínico, pero el hecho de que esté mejorando puede hacer que esperemos más. Eh, entonces, a veces el DC8 es para decir, mira, sigue mejorando y vamos a seguir mirándolo. Entonces, ni siempre significa que a los 18 semanas operamos sí o sí a todos los Near Complete Responses, porque hay un montón de variables que llevamos en cuenta. El otro día aquí me mostraba un caso que ya pasó de las 18 semanas, estaba enojado conmigo porque yo le dije para no operar todavía y quiere operar, y creo que le va a aprovechar que estoy en Washington y lo va a operar ahí escondido en San Pablo mientras estoy acá. Pero es muy difícil la pregunta. En general, me gusta mucho la fecha de 18 semanas luego de la radioterapia para por lo menos estar seguros o estarnos lo más seguro posible de que aunque vayamos a esperar un poco más, que está mejorando, que está cada vez mejor y que ya es bastante muy promisor para un watch and wait. Y que no estamos haciendo watch and wait simplemente para un near complete response que está estable a lo largo del tiempo. Felipe. Sí, adhiero al concepto de que es muy personalizado y yo creo que lo más importante es como el seguimiento a mi juicio. Obviamente yo tengo un poco menos de experiencia que claramente lo que tiene Rodrigo y Guillermo de que lo han hecho, pero de lo que hemos hecho desde que devolví el Memorial y un poco lo que vi allá, básicamente es como uno va, este concepto del near complete, yo estoy súper de acuerdo con Rodrigo que es una respuesta incompleta, pero que uno no tiene idea cómo definirla antes. Como que va viendo que va bien, pero como que la cosa parece que no está muy claro. Y la mitad va para respuesta completa y la mitad para respuesta incompleta. Yo creo que todo depende un poco de la observación y de tener paciencia y sobre todo si uno tiene dudas, volver a citar al paciente precoz, seguir mirándolo hasta que tome la decisión. Claro, todo depende también del tipo de tratamiento neoadyuvante que estemos ocupando, porque claramente cuando uno habla de TNT, normalmente puede ser tratamientos que estamos hablando 24 semanas o más, y versus cuando hay quimio radio sola o con algunos ciclos de quimio entre medio, es así. Yo creo que efectivamente alguna evaluación precoz, como en lo que estaba hablando un poco como Rodrigo, entre, no sé, 15, 16 semanas en adelante, por lo menos para tener una idea, sobre todo para encontrar a aquellos que no responden, porque los que no responden se nota bien rápido.
y probablemente esos son pacientes que no van a seguir beneficiándose de ningún tipo de espera ni tampoco de tratamiento. Y lo único que nos va quedando, lamentablemente, es ofrecer una cirugía que incluso puede ser que no tenga beneficios mayores, sobre todo en la enfermedad metastásica. Pero al menos es lo que sabemos y lo que tenemos para ofrecer desde el punto de vista oncológico. Pero este concepto del Near Complete, yo creo que cuando nació, un poco lo que me decía el doctor García Aguilar, como que se empezó a acuñar un poco ahí, era como la idea de darle bien tiempo a estas respuestas intermedias que se ven bien y que uno puede seguirlas con el tiempo. Entonces, al final es un tema mucho más clínico, a mi juicio, de definir tiempos de seguimiento y sobre todo un poco de seguirle el paso personalizado a cada paciente. Y por eso es súper importante que el seguimiento, ojalá, siempre se haga en un centro especializado y alguien que esté como viéndolo todo el tiempo. O sea, al final la comparación es entre el que yo evalué hace 2 semanas o hace un mes y el que estoy reevaluando de nuevo. Entonces eso es súper importante porque esa opinión finalmente es la que puede determinar que uno pueda colocar más o menos pacientes en observación en ese sentido. Rodrigo y Guy, hay una pregunta más con respecto a, quedó claro que el N0 es como la necesidad como a poder plantear una resección local después de una respuesta casi completa. ¿Hay algún nivel del T que sea importante en eso para ti? Bueno, sí, mirá, pensémoslo junto otra vez. El más, el T4 es claramente no un buen candidato, Ujú. porque no vas a resecar el órgano adyacente ahí, y si el tumor no respondió a la superficie, ¿cómo vas a estar seguro que respondió a la profundidad? Eh, Segundo, yo creo que los T2 son los ideales, pero coincido que los T3A y los T2 son muy probablemente muy parecidos de muchas formas, e incluso es una limitación de la resonancia magnética para distinguirlos. Diferenciarlo. Sí. Ujú. Por último, estamos hablando del tercio más inferior del recto, donde no hay tanta grasa y no va a haber C y D ahí. Lo Ujú. único que va a haber es T2, T3A y cuando mucho un B. T3B que va a estar muy cerca ya del anillo o del piso pelviano. Yo te diría que no creo que haya una obligación, o sea, no tiene que ser T2, T3A, pero hay que tener en cuenta que cuanto más superficial, más promisor va a ser el resultado de la resección local desde el punto de vista de margen de resección y de adecuación de la radicalidad del procedimiento. Yo creo que algo que sea más allá que un T3A empieza a no ser lo ideal, pero creo que van a haber casos excepcionales. Entonces, para terminar, puede ser que sea un T3B que esté tan cerca del piso pelviano que quizás lo mejor vaya a ser la opción va a ser un abdomen perineal. Y yo no estoy en contra de hacer la resección local, puesto que la otra opción sea la abdomen perineal. Entonces, hacer una resección local termina siendo en ese escenario, cuando sea la otra opción un abdomen perineal, una biopsia excisional para entender lo que pasó a la pared del recto y tomar la decisión basada en eso. Hay Ujú. casos excepcionales en que hacemos esto, no es el ideal. Con frecuencia le recomendamos el abdomen perineal y los pacientes, como dijo Guy, no quieren, pero es una situación clínica del mundo real que tenemos Ujú. que llevar en cuenta. Creo que te Ujú. respondí, ¿o no? Sí, perfecto. Era una respuesta del chat del público. La pregunta era del público, pero sí, está bien responder. Creo que eh, estamos en la hora, llevamos 1 hora 10 minutos. Ha sido muy provechoso, creo. Hay muchos comentarios en el chat agradeciendo el tema y la participación de los invitados. Así que damos por terminar la reunión. Agradezco. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Guy. Muchas gracias, Felipe. Andrea, muy buena presentación. Queda a cargo Ricardo.
Está ahí muteado. Ahí sí, ya. Ahí sí. Oye, nada, felicitarte Mario y la verdad, pucha, un panel de invitados de lujo. Muchas gracias Rodrigo, Guillermo, Felipe y bueno, la presentación de Andrea súper bien. Así que les quiero dar las gracias por su tiempo. Quiero acordarle a todos los socios, digamos, y la gente que está, que ya están abiertas las inscripciones al curso de Valdivia y la reserva de los hoteles y todo eso. Y la próxima reunión de la sociedad es el 23 de julio, el grupo de la Universidad Católica. Resultados y límites de exanteración pélvica por cáncer de recto. Así que cordialmente invitados. Así que muchas gracias y buenas noches. Chao a todos. Muchas Chao, gracias. chao, 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 chao. gracias. Muchas gracias.